En esta tercera cápsula revisaremos el objetivo de desarrollo sustentable número 3, el ODS número 3, que dice garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades. Recordemos que todos los objetivos de desarrollo sustentable finalmente lo que buscan es lograr que toda la población viva bajo un mismo alero de igualdad, pero igualdad entendido en el buen estado. No es que igual vivamos todos mal, significa que todos igualmente vivamos bien. Por lo tanto, el ODS 3 busca la buena salud y el bienestar, garantizando una vida sana y promover el bienestar para todas las edades. En el contexto actual, hemos revisado que este momento histórico de la salud en el mundo es el mejor inéditamente. Es decir, nunca se estuvo mejor que ahora. La esperanza de vida ha aumentado, es decir, las personas viven mucho más que antes. La mortalidad infantil y materna ha disminuido, vale decir, las muertes maternas ocurridas en circunstancias del parto o periparto han disminuido. Uno de esos factores más importantes ha sido la profesionalización del parto y la mortalidad infantil también ha disminuido. Y la tendencia del VIH-Sida se ha aplanado, es decir, siempre existirán casos nuevos de VIH-Sida, pero ya no recurrentemente en un poco tiempo, sino que se ha aplanado un poco la curva, usando ese verbo aplanar como se hace con COVID-19, en el sentido que se espera que siempre existan casos, pero no tantos. Por lo tanto, tenemos que tener la intención en el ODS 3, a lo que se aspira es que se asegure la salud y la promoción del bienestar para todos y todas las edades. Entonces, revisamos algunos componentes que entrega esta infografía, en que las muertes menores de personas, es decir, niños menores de hasta 5 años, han disminuido. Secundariamente, también entendiendo de que tenemos que enfocarnos con los problemas de salud más importantes a nivel mundial. De pronto esto no hace tanto sentido en Chile, entendiendo que Chile ya ha superado algunos problemas o no tiene ciertos problemas. Por ejemplo, la mortalidad infantil en Chile es bastante baja respecto a países del África subsahariana, por ejemplo. Pero para la OMS, entendiendo que tiene que hacer un catastro global, es decir, de todo el planeta, entrega la determinación de que debe orientarse las prácticas hacia acá. Estas deben ser las orientaciones técnicas. Entonces, notamos que la mortalidad infantil ha disminuido a nivel mundial, la tuberculosis y la tasa de incidencia, es decir, los casos nuevos de tuberculosis han disminuido. Gracias a la vacunación que se ha reforzado y se ha aumentado la cobertura, se han impedido las muertes debido a esas enfermedades que antes no tenían esta cobertura por inmunización. Respecto a VIH, los nuevos casos han disminuido. Por lo tanto, se entiende de que todo este contexto, sumando también a lo que pasa con la malaria, que no es un problema chileno, por así decirlo, pero sí de otros países, precisamente de, de la zona africana, que trae muchas muertes a lo largo del año, han disminuido. Es decir, todas estas grandes causas que siempre provocaban muchas muertes en las personas a nivel mundial, se ha disminuido, pero no lo suficiente. ¿Por qué? Porque siguen existiendo factores que están perjudicando al objetivo de desarrollo sostenible número 3, al ODS número 3. Estos son que siguen existiendo desigualdades económicas y sociales, y estas desigualdades han aumentado incluso. La rápida urbanización ha sido otro factor importante, en el sentido de que cuando se urbaniza rápido, sin el componente lógico de entender la zona,
de saber qué espacio va a utilizar, solamente se urbaniza, sin considerar otras variables, se afecta a otros subsectores, provocando daño en el medio ambiente. El VIH-Sida, si bien ha disminuido los casos nuevos, es una carga de enfermedad permanente, al igual que otras enfermedades infecciosas. Igualmente, ahora han aparecido en los últimos 20-30 años, por culpa de los estilos de vida, las enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que adopta el ser humano y básicamente las crea él propiamente, como hipertensión, diabetes, etc. Esas enfermedades no se pueden contagiar, pero las personas viven con esas enfermedades y son permanentes, son crónicas. Existen desafíos emergentes hasta el día de hoy. Hasta hace algunos años el ébola, las crisis sociopolíticas también provocan un desafío en términos de salud porque provocan que las personas se sientan inseguras, aumenta su ansiedad, por lo tanto pueden provocar daño en su salud mental. Tenemos la enfermedad por coronavirus actualmente, la salud mental, precisamente, como les dije, la resistencia a los antimicrobianos, explicado porque la aparición de tantos antibióticos y el uso indiscriminado de estos ha provocado la resistencia en bacterias, que ya no mueren o ya no ceden ante cierto antibiótico y debe crearse un nuevo antibiótico para derrotar ese microorganismo. Y los determinantes sociales de la salud medioambiental, es decir, todos estos aspectos que están en la capa más externa y que son mucho más fáciles de modificar, pero que siguen afectando la salud. Acá tenemos algunas cifras de lo que aspira el ODS número 3 y los problemas que se han notado a propósito del ODS número 3. Por ejemplo, cada 2 segundos alguien de 30 y 70 años muere prematuramente a causa de enfermedades no transmisibles, ya sea enfermedades cardiovasculares, hipertensión, infarto agudo del miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedades respiratorias crónicas, diabetes o cáncer. Es decir, es una enfermedad que se está volviendo altamente prevalente en el mundo y también en Chile. Y ese resultado no es coincidente con lo que se quiere lograr como meta, por ejemplo. Ahí tienen otras cifras en esta diapositiva que se enmarcan dentro de lo que quiere lograr el ODS número 3, pero lo ve imposibilitado por este cambio de paradigma en torno a la salud y la enfermedad. ¿Cuál es la situación actual del ODS número 3? Bueno, el ODS número 3 dice que lo más importante para que se logre su propio objetivo es que se logre la cobertura universal de salud con un financiamiento sostenible de la salud. ¿Para qué? Para lograr terminar finalmente con la pobreza y reducir las desigualdades. Aterricemos este concepto a lo que está pasando en Chile. En Chile, las fuentes de financiación, las fuentes de cobertura o las formas de acceder a salud son a través de FONASA y SAPRE. Es decir, dos formas o microsistemas dentro de nuestro sistema modelo de salud que implica que distintas personas tengan distinta salud finalmente o que tengan distinto acceso. No existe la libertad económica de un sujeto pobre de acceder a un plan de ISAPRE, aunque sea un plan de ISAPRE más barato, porque con el sueldo mínimo, haciendo los cálculos, es imposible acceder a un plan de ISAPRE que logre la cobertura por el sueldo mínimo bruto. Por lo tanto, lo que está pasando en Chile en torno al concepto FONASA y SAPRE va totalmente en contra y es contraproducente al ODS 3. Es de esperar que de aquí al año 2030 todos los países, incluido Chile, que ha suscrito esta meta, cambie su forma de financiamiento en salud, cambie su
su método de protección sanitaria con la población y se logre la cobertura universal de salud, es decir, que todos los chilenos tengamos la misma previsión de salud finalmente, para que sea concordante esto con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 3. Pero no solo Chile, sino varios países tienen este problema de la cobertura universal de salud. Por lo tanto, el mundo está fuera de este camino para alcanzar este ODS y muchos otros, porque recuerden que existe un ODS que es de salud, pero existen otros que son vinculantes a salud. Y el progreso ha sido desigual. Por ejemplo, existen países, aquel país que tiene mayor esperanza de vida versus aquel país que tiene menor esperanza de vida, la diferencia en años es de 31 años. Es una diferencia gigante. Una persona por nacer en cierto lugar del mundo y por nacer en otro lugar del mundo va a vivir 31 años más o 31 años menos. Es una desigualdad importante. Existen países que han logrado avance en este aspecto, pero los promedios nacionales ocultan de pronto lo que está pasando internamente dentro del país. Me explico. En Chile puede ser que la esperanza de vida sea de un cierto número. Vamos a poner el último dato, que sería alrededor de casi los 80 años. Pero puede ser que en ciertas comunas de Chile la esperanza de vida sea de 60 o 65 años y en otras comunas de Chile puede ser de 90 o 95 años. Entonces se esconde bajo el promedio nacional la realidad particular de algunas zonas dentro del mismo país. Y eso puede ser replicado en otros países del mundo. Por lo tanto, el promedio esconde de algún modo las realidades nacionales, internas. Este es el mapa mundial que muestra a todos los países que han suscrito a los objetivos. Y mientras el país está en más azul oscuro, o se acerca ese color, está muy cerca de lograr todos los ODS. Mientras el país sea más claro, está muy lejos. Si lo vemos, a grosso modo, no todos los países europeos están en azul oscuro. De hecho, podemos ver solamente a Francia, Alemania, Países Bajos, Dinamarca, Noruega, Suecia, que están cerca de lograr los objetivos, pero existen muchos otros países. En el siguiente pelotón existen muchos otros países que están debajo de lograr los objetivos y aún más existen países que están muy por debajo de lograr la meta mínima, es decir, lograr al menos el 50%. Eso lo pueden notar en los países centroafricanos. Por lo tanto, el progreso en el cumplimiento del ODS 3 precisamente está estancado, o incluso la OMS ha declarado que no está ocurriendo lo suficientemente rápido. Básicamente, y uno de los problemas más que son la piedra angular de por qué no está ocurriendo esto lo más eficientemente posible, es que la mitad de la población mundial no tiene acceso a servicios de salud esenciales. Y ni siquiera tienen acceso a viviendas genéricas, es decir, cómo se concibe una vivienda, es decir, techo, agua potable, luz, etc. No tienen nada de eso. Segundo, van a existir y existen problemas de salud actualmente que hacen que las personas, lo poco que tienen, lo que he llamado la clase media, la enfermedad que padezcan, provoca que gasten dinero para curar esa enfermedad y eso los empobrece aún más. Y otro caso es que lo poco que tenían lo gastan para subsanar su problema o su problema de salud o enfermedad, y eso trae a consecuencia que vayan hacia el despeñadero de la pobreza extrema.
o que se endeuden por cierta enfermedad y no puedan pagarla y eso genera más deuda, intereses, más gasto, etc. Es decir, las enfermedades finalmente provocan que las personas empobrezcan en circunstancias que no tienen una buena cobertura de salud. Mientras exista eso, nunca se podrá alcanzar el ODS número 3. Por eso es muy importante la cobertura universal de salud. Es decir, que exista un ente estatal que esté por detrás de todos nosotros a la hora o al momento que nosotros enfermemos. Pero también tenemos que tener la responsabilidad de no enfermarnos o al menos saber que existen factores de riesgo que no debemos realizar y al contrario debemos realizar factores protectores porque finalmente cuidando nuestra salud cuidamos la del resto. Un ejemplo muy sencillo es lo que pasa con el tabaco y el deporte. Se sabe que el tabaco es un factor de riesgo importante para cáncer de pulmón y otro tipo de cánceres. Y si las personas fuman tabaco consistentemente a lo largo de su vida, y muchas personas fuman tabaco a lo largo de su vida, finalmente tendré un porcentaje importante de la población con cáncer de pulmón. Y va a ser un gasto importante. Pero si las personas no fumasen y al contrario tienen una dieta sana y hacen deporte, finalmente lo que hacen es proteger su salud y por consecuencia dan el ejemplo a nivel poblacional para que en caso de que una persona tenga cáncer de pulmón por otro motivo ajeno al tabaco, entonces sea rentable este trabajo. El trabajo de poner más esfuerzos en los factores protectores e inhibir o bloquear los factores de riesgo. Por lo tanto, se deben entregar más esfuerzos para erradicar completamente varias enfermedades que son de alta prevalencia y abordar esos problemas de salud locales que son persistentes, que siempre han estado. Por ejemplo, actualmente en Chile las personas padecen mucho de diabetes y hipertensión. Por lo tanto, los esfuerzos del país deben estar orientados hacia allá. Obviamente vamos a dejar de lado COVID-19 entendiendo que eso es una situación emergente, por lo tanto todos los esfuerzos deben estar ahí. Pero si no existiese eso, o más bien dicho, antes de que apareciera COVID-19, ese era el problema más importante a nivel nacional. Ahora, por supuesto, es COVID-19 y todos los esfuerzos deben ir hacia allá. En conclusión, les quiero decir que siempre los esfuerzos en salud a nivel nacional deben enmarcarse dentro de lo que es más prevalente o lo que tiene mayor frecuencia. Al momento de que se proporciona una financiación eficiente en términos de salud, se aumentan los médicos por población, disminuyen las horas de espera, va al consultorio, solicita una hora y actualmente tienen para 3 o 6 meses más. Si se proporcionase más eficiencia, efectividad, además de financiamiento en salud, eso no ocurriría. Y otro punto muy importante, recordar lo que mencionaba respecto a los aspectos medioambientales. Es mucho más fácil cambiar el efecto medioambiental para provocar salud. Es decir, abordando la contaminación ambiental también se puede lograr un progreso significativo en lograr la salud o salvar la vida de las personas. Recuerden los 3 ejes que mencionábamos: la economía, los aspectos sociales y el medio ambiente. De estas 3 depende lograr la sustentabilidad o sostenibilidad. Y agregado a eso, una estabilidad más o menos política que no provoque en las personas ansiedad o estresores en salud mental, no se puede aspirar finalmente a que las personas o la población tenga el acceso que legítimamente reclaman. Los sistemas
en general de salud son perfectibles, se pueden mejorar. Para el progreso se necesita un financiamiento, es decir, fuentes económicas sustentables, una sociedad también sustentable, que sepa que tiene que trabajar para lograr por esto, y una estabilidad política detrás para que lo logre. Esos tres juntos logran el progreso del punto de vista de salud y las políticas públicas en salud. En el mundo aún se debe seguir trabajando, e incluso en Chile, porque Chile podría lograr indicadores mucho más bajos respecto a mortalidad infantil y materna. Y para eso es muy perentorio, es muy necesario lograr mejoras en la atención del parto. Y ojalá esta sea profesionalizada. Y ahí es donde entra nuestra profesión. También es importante, en pos de lograr el ODS número 3, entender el enfoque multisectorial basado en los derechos al género. Vale decir, el respeto hacia las personas que presentan distinciones respecto al género binominal. ¿Por qué? Porque al momento de abordar esas desigualdades como población, como ciudadanía, como personas finalmente, hacia aquellas personas se mejora la salud de esas personas y la nuestra en consecuencia. Las vacunas también son un papel fundamental porque inmunizan a la población y generan un efecto rebaño. Es decir, si una persona se vacuna, no es tan eficiente como que el 99% de la población se vacune. Por eso es muy importante que en las campañas de vacunación participemos activamente y siempre estemos promoviendo la inmunización en niños, personas adultos mayores. ¿Para qué? Para que el factor enfermedad no entre o no capitalice finalmente en lo que puede ser una futura muerte. Si no existen suficientes recursos económicos y financieros para el sector salud, nada de lo que he dicho anteriormente es posible. Vale decir, todo lo que quiere lograr el ODS número 3, sin dinero, sin recursos económicos, sin financiamiento, es imposible. Por lo tanto, esto debe ser una preocupación para todos los países que han firmado este objetivo, porque sin salud, recordar, no se logra la sustentabilidad. Estas son metas de salud del ODS número 3, para que las revisen. Todo esto es lo que aspira a reducir o minimizar el ODS número 3. En la siguiente cápsula hablaremos sobre el Acuerdo de París. Muchas gracias.